Buen día, profesor. El día de hoy nosotros nos corresponde nuestro ejercicio de programación dinámica, enfocado también en crear un software en nuestro proyecto como solución a este y otros problemas que se den que tengan el mismo modelo, mismo tipo de problema a nuestro problema, obviamente, guarda la redundancia, para así, así dar solución a todo este tipo de problemas utilizando pues nuestro problema como ejemplo. Entonces comenzamos aunque tenemos que hay un encargado o usted está encargado de la gestión de un desarrollo de software que requiere que se completen tres tareas en etapas sucesivas, es decir, una sobre otra, disponiendo de un presupuesto de 45 millones que puede emplear para mejorar sus recursos, o sea, es decir, personal, equipo, medios, en cada una de las etapas. Dependiendo del dinero que invierta, espera reducir el tiempo necesario para llevar a cabo cada etapa. De acuerdo con estas expresiones, las cuales son nuestras restricciones, que cero sea menor o igual a x1, que en este caso x1 tiende a ser la etapa 1, tiempo 2, tiempo 1 x1 es la etapa 1, tiempo 2 x2 es pues la etapa 2, tiempo 2, y tiempo 3 x3, es decir, todas las de la etapa 3, que la segunda sea menor o igual a 15 millones y la tercera sea menor o igual a 30 millones. Entonces tenemos que resolver este problema aplicando la programación dinámica para que el caso en el que el dinero dispone deba gastarse en múltiplos de 15 millones, esto es valores aceptables para ese gasto de la primera etapa, serán 0, 15 millones o 30 millones de pesos. Obtener a partir de ellas la política que permita, es decir, el más óptimo, la política que más óptima que permite un tiempo de desarrollo mínimo y un plan de gasto óptimo. Entonces, la pregunta también dice, ¿existe más de una solución? Si las hay, ¿cuáles son las soluciones alternativas? Entonces, aquí tenemos ya el problema solucionando manualmente con el solver. Nos dio que hay dos soluciones posibles, las cuales son invertir 15 millones en la etapa 1, 0 en la etapa 2, 30 en la etapa 3, o invertir 30 en la etapa 1, 0 millones en la etapa 2 y 15 en la etapa 3. Entonces, de esto vamos a hacer el ejemplo con nuestro software, el cual aquí tenemos ya los parámetros de nuestro problema, el cual es el presupuesto total de 45 millones, nuestros múltiplos de gastos en 15 millones, la etapa 1 mínimo 0, máximo 30 millones, la etapa 2 mínimo 0, máximo 15 y la etapa 3 máximo 30. Entonces, al darle clic en optimizar gastos, nos muestra exactamente la primera solución, la cual es invertir 15 millones en la etapa 1, invertir 0 en la etapa 2 y 30 en la etapa 3 con el tiempo total mínimo de 27 horas. Estas dos soluciones son posibles ya que ambas dan igual el mismo número de horas, pero en este caso el programa optó por la segunda solución, es decir, la primera solución, pero la segunda cuadro en nuestra solución de Solver, la cual da un mínimo de 27 horas. Entonces, así se resuelve el problema de la gestión de este desarrollo de software con un tiempo mínimo de 27 horas. Ahora mi compañero va a explicar la solución más generalizada a otro tipo de problemas iguales. Listo. Entonces, en cuanto al código, nosotros hemos importado una librería que es Kinter. Esto nos sirve para todo el tema del diseño de la página, colores, estilos, estilos de botones, bueno, toda esa parte de la página. Eh, Esta función es la que nos da el ejercicio acá. Definimos esta función. Uy, ¿qué pasó? Que es esta primera función, que es 16 menos el valor que se ingrese aquí, el presupuesto que se ingrese para esa etapa, menos dividido 3 millones. Eso, todas esas tres funciones las tenemos representadas acá. Esas son funciones ya fijas, no las podemos modificar, esos son exclusivamente para tres etapas. Tenemos luego la definición de una función que ya en un momento se la explico. Tenemos aquí esta parte que es cuando oprimimos clic acá en la parte de optimizar gasto. ¿Qué es lo que hace esta función? Primero que todo tenemos un try cash, lo cual tenemos el presupuesto, una variable presupuesto, la cual va a tomar el valor que nosotros ingresemos. Aquí entry presupuesto.get es el valor que ingresamos acá en presupuesto. Lo convierte a entero porque pues no podemos manejar otro formato que no sea tipo entero, ya que pues, nos daría error. El múltiplo lo mismo, almacenamos aquí en esta variable múltiplo, almacenamos lo que se ingrese en el campo múltiplo, es decir, aquí en este campo.
lo almacenamos en esta variable. Restricciones. En cuanto a las restricciones, definimos para la etapa 1 el valor mínimo que se ingrese. Vamos a recibir dos valores, un valor mínimo en la etapa 1 y un valor máximo, que son estas dos entradas. Tenemos aquí este para el mínimo y este para el máximo. Las definimos aquí, lo mismo para la etapa 2 y la etapa 3. Aquí hacemos una pequeña validación, que si el presupuesto, que si el módulo entre el presupuesto y el múltiplo es diferente de 0, pues nos va a sugerir que el presupuesto debe ser múltiplo del valor especificado. Esto para validar que el múltiplo que estamos ingresando realmente sea un múltiplo del presupuesto. Aquí en esta parte es como la más importante, porque aquí es cuando vamos a optimizar ya. Vamos a recibir una solución óptima y un tiempo óptimo, dependiendo de esta función, a la cual le vamos a enviar un presupuesto, un múltiplo de gasto y unas restricciones que ya le hemos definido acá. El múltiplo que también le hemos definido y el presupuesto que también ya está definido. Listo, vamos a la función optimizar. En cuanto a esta función, pues ya como le mencionaba, recibe tres parámetros: presupuesto, múltiplo y restricciones. El tiempo óptimo lo iniciamos en un valor infinito. Este es un valor infinito ya que, pues, acá abajo vamos a comparar que si el tiempo total es menor al tiempo óptimo, para el primer ciclo, pues sí va a ser menor porque el tiempo óptimo lo estamos iniciando en infinito. Entonces, esto para asegurar que no se descarte ninguna solución. La solución óptima, pues no tenemos, le ponemos none. Tomamos los valores de min, max, de acuerdo a las restricciones. En este caso tomamos para min 1 y max 1 las restricciones en la etapa 1, que acá las definimos ya. La etapa 1 son los valores que se ingresan en el campo 1. En el min, max, el mínimo y el máximo para la restricción en la etapa 2 y lo mismo para la etapa 3. Bueno, aquí en esta parte ya como lo fundamental de nuestro programa, que es en la parte donde vamos a optimizar. Primero que todo tenemos un ciclo for. Este valor es el que se debe invertir en la etapa 1, que inicia en un rango de mínimo, es decir, va a iniciar en el valor mínimo que le ingresemos. Si le ingresamos que el mínimo para esa etapa debe ser de, no sé, 15 millones, pues va a iniciar en 15 millones y va a ir hasta máximo más 1. ¿Por qué más 1? Porque el range, esta función range, excluye el último valor. Es decir, si ingresamos que el máximo es 30 millones, el range lo toma como 29.999.999. Entonces, por eso le suma 1. Y le ponemos el múltiplo de gasto que ya acá lo tenemos. En el segundo ciclo, pues vamos a iniciar el segundo valor también en el mínimo y hasta el máximo y con su múltiplo. Aquí el valor 3 lo calculamos de acuerdo al presupuesto menos el valor que se invierta, el valor 1 que se invierte en la etapa 1 y el valor que se invierte en la etapa 2. Es decir, si tenemos un presupuesto de 45 millones y decimos que se invierte en la etapa 1 un mínimo de, no sé, ahorita el X1 vale 15 millones, entonces 45 menos 15 y menos el que se invierta acá, que sería, por ejemplo, 15 millones, eso nos da, pues, el valor de X3. Entonces ahora validamos. Si ese valor que toma X3 es mayor o igual al mínimo y menor o igual al máximo, es decir, que estén dentro de ese rango, validamos que esté dentro del rango de mínimo y máximo, entonces es un valor que nos sirve. Entonces el tiempo total, hacemos la sumatoria de los tiempos de las funciones, que acá las tenemos, y ahora validamos esto. Si el tiempo total, es decir, esta sumatoria que se hizo acá, es menor al tiempo óptimo, en la primera iteración, pues sí va a ser menor porque acá le iniciamos el tiempo óptimo en infinito. Entonces, el tiempo óptimo va a ser este valor. Y la solución óptima, pues va a ser estos tres valores que hemos puesto acá. Y listo, eso sería por esta parte. Y ya aquí retorna la solución óptima al tiempo máximo. Listo, acá íbamos. Entonces, si la solución que nos dio esta función, aquí como retorno la solución también, si la solución que nos dio esa función, si hay una solución, entonces va a ser esto. Solución óptima nos va a mostrar el gasto óptimo en la etapa 1, 2 y 3 y el tiempo total mínimo. Y si no nos retorna ninguna solución,
Entonces, sin solución, no se encontró una solución válida con las restricciones especificadas. Y aquí, pues, la sección del try catch, pues, también nos retorna un error. Por favor, ingrese valores numéricos válidos acá en esta parte. Y ya lo que sigue aquí para adelante, pues, es como el estilo de la página, por ejemplo, los colores, toda esa parte va en este código. Todo eso es más que todo estilos. Entonces voy a poner un ejemplo básico como para mayor explicación. Una cosa a Aquí- tener en cuenta es que luego de haber creado este código, nosotros lo exportamos en un ejecutable, el cual puede ser ejecutado o descargado fácilmente para correr en cualquier tipo de dispositivo Windows y con eso poder utilizarlo fácilmente. Exacto, este lo tenemos como un ejecutable. Entonces podemos poner el ejemplo de 45 millones, 2, 3, 1, 2, 3. Queremos que el múltiplo sea de 15 millones y que el mínimo en la etapa 1, el mínimo que se invierta sea, no sé, 15 millones y el máximo sea de 30. Lo mismo acá. Al optimizar gasto tenemos esta solución. Entonces, ¿qué nos quiere decir este ejemplo? Que Tenemos 15 millones en la etapa 1, 15 en la etapa 2, 15 en la etapa 3, con un total mínimo de tiempo de 29 horas. Es decir, aquí empieza en 15 millones que fue el mínimo y el máximo 30 millones, ¿no? Entonces venimos acá, en la primera iteración, pues sí nos va a arrojar el X3 va a ser válido, ya que el presupuesto es de 45, menos 15 millones, menos 15 millones en el X2, nos da 15 millones en X3. Y si validamos acá, pues va a entrar al bucle. Entonces ahí pasa el X2, pasa a la segunda iteración, es decir, 15, el múltiplo el incremento va a ser de 15 millones, o sea que va a coger el valor de 30 ahora. Entonces validamos el presupuesto, que es de 45 millones, menos 35 millones, menos 15 millones, que fue en la etapa 1, menos 30 millones, menos 30 millones, uy, como 45, menos 15, menos 30, eso nos da 0. Es decir, X3 va a tomar 0. Y entonces, si dijimos que X3 el mínimo debía ser 15, es decir, que no va a ingresar aquí y no va a tomar nada de esto. Luego, acá ya como llegó al máximo, que era 30 millones, aquí se devuelve a esta iteración. Ahora X1 no va a valer 15, sino 30, ya que el incremento es de 15 millones. Y volvemos a lo mismo, 30 millones. Entonces, el presupuesto fue de 45, menos lo que se invierte en X1, que fue de 30, menos 15 millones, nos va a dar menos 100, uy, espere, menos 30, menos 15. Nos va a dar 0 también. Y X3 pues no puede ser 0. Y pues por eso nos da la solución de que puede 15, 15 y 15, que fue la primera solución que nos dio el programa. Listo, profe, pues para finalizar ya sería este nuestro software. Nosotros se lo compartimos en la carpeta de Teams, le compartimos el ejecutable y el ejercicio también, el Excel, que le explicó mi compañero. Y pues no siendo más, pues muchas gracias. muchas gracias, profesor. Que esté muy bien.